Bueno, muy buenas a todos. Pues Rafa Guerrero es árbitro de Primera División. Estalla por el caso Negreira. Estalla contra el Fútbol Club Barcelona. Y estalla contra el actual presidente de los árbitros, Medina Cantalejo. Qué declaraciones del exárbitro Rafa Guerrero. Como sabéis, es colaborador en el Chiringuito. Pero estas declaraciones las hace en una radio, en una entrevista que le están haciendo a Sergi Albert, este es árbitro que está colaborando con la Guardia Civil en el caso Negreira. Pues bueno, le dan paso a Rafa Guerrero y se va calentando poco a poco, empieza a señalar con el dedo al Barça, a Medina Cantalejo, a Negreira, a todo el mundo. El calentón de Rafa Guerrero que va a traer cola estas declaraciones, ¿eh? Os voy a poner el audio para que las escuchéis, pero van a traer cola estas declaraciones muy fuertes de Rafa Guerrero, ¿eh? Os pongo el audio, escuchad atentamente. ¿Qué me parece? Que no se puede decir más claro. Que no se puede comentar con más certeza lo que él ha vivido. Es una persona, nos separan 20 años justos en el arbitraje, pero que sepa él que desde que se por los medios eso no cambió. Yo ascendí con Enrique Negreira, que fue el que me llamó para decirme que había ascendido a segunda y al año siguiente a primera, y me retiré con él. Estuve 15 años en Primera División y todos fueron compartidos con ese equipo directivo. Entonces le he oído y además yo creo que son cosas muy interesantes las que ha comentado desde la experiencia y desde que uno nace árbitro y muere árbitro, por mucho que quieran otros decir. A mí la mayor sorpresa de todo esto me la he llevado con el actual presidente del Comité Técnico de Árbitros, porque todo lo demás sabemos ya lo que hay. Hay un club que ha pagado un dinero por algo que no tiene que hacer. No ha pasado nada. No ha pasado nada todavía. Vale, perfecto. Se da por hecho eso, pasan meses y meses y meses y solo hay una persona de las que está aquí entre nosotros que se dedica a recordarlo más o menos pues cada 4 días, que es el director de este programa. Porque si no, yo creo que esto estaría ya un poco muerto. El propio barcelonismo, el aficionado al Barcelona, el culé, yo no veo que le dé importancia, que es lo que más me sorprende a mí. O sea, se ha pagado a una persona que dicen que no pintaba nada. Mentira. Absoluta mentira. Porque yo no necesito pitar un penalti en contra, que no exista, expulsar a 7 en un partido y un atraco. Que va, si es que eso no es necesario para beneficiar a un equipo. Puedes beneficiarle en un nombramiento. Voy a poner este árbitro que yo creo que es mejor, vamos a colocar, porque él sí estaba en ese comité de designación. Y él sí importaba, porque siempre estaba al lado de Victoriano. Que Victoriano era al final el que decía cómo había que hacer las cosas, pero con el beneplácito absoluto de esta persona y además dejándose orientar en muchas veces, porque se decía en segunda B, cuando te veían ya como árbitro para poder ascender a segunda, cuidado, me informa el catalán, me informa Negreira, va Negreira, estás para subir. O sea, esos comentarios estaban ahí, porque Negreira sí pintaba. ¿Cómo que no pintaba? El actual presidente del Comité Técnico de Árbitros tiene el valor de decir que esto eran cosas del pasado. ¿Cómo cosas del pasado? Tienes que personarte inmediatamente y, como presidente de todos los árbitros de España, denunciar esto. Eso ya punto 1. Por eso no puedo llegar a entender lo que está pasando ahora mismo. Y que nos parece cotidiano, nos parece normal. Y lo hemos blanqueado, lo hemos normalizado, tienes razón. Eso es. Látigo. Bueno, pues aquí viene a decir que no entiende por qué Medina Cantalejo, el actual presidente de los árbitros, después de todo esto que está pasando, que el Barça le haya pagado esta millonada a Negreira, y después de esta acusación sobre los árbitros que están investigando por la adquisición de inmuebles, pues viene a decir Rafa Guerrero que no entiende cómo el presidente Medina Cantalejo no denuncia esto y no se presenta como para acusar todo esto que está saliendo a la luz. Os lo digo yo, porque está metido en el ajo también. El Medina Cantalejo estaba ahí en la época de Negreiras y está metido en el ajo también, por eso no denuncia nada.
Y ya veis lo que está diciendo, que hasta cuando estaban los árbitros en Segunda División B, 2 ligas por debajo de Primera División, los árbitros tenían miedo cuando venía el Negreiras. Tenían miedo porque sabían que cuando venía era para decirles si ascendían o descendían. Y los árbitros se jugaban mucho dinero ahí. Le tenían miedo al Negreiras en Segunda División B, hombre, no me fastidies. Y luego viene a decir que Sánchez Arminio, el presidente de los árbitros en la época de Negreiras, decían que muchísimas veces se dejaba aconsejar por el Negreira, que incluso era el Negreira el que le decía lo que había que hacer al presidente Sánchez Arminio de aquella época. Y luego todavía dice la prensa culé, y desde el Fútbol Club Barcelona y el propio Medina Cantalejo en ruedas de prensa lamentables, que Negreira era un títere que no pintaba nada. Pues aquí tenéis otra declaración más de un exárbitro de aquella época, como es Rafa Guerrero, en la que viene a decir que Negreira pintaba y mucho. También lo está diciendo el Sergi Albert que también era árbitro en aquella época de Negreira. Cada vez salen más árbitros diciendo que Negreira sí pintaba y mucho. Y que han pasado meses y meses y meses desde que ha salido este escándalo y prácticamente no se habla en ningún lado. La prensa no dice nada. Todo el mundo intenta tapar lo del caso Negreira. Y tiene que salir Rafa Guerrero. Ahora intentarán desprestigiarle diciendo, no, es que sale en el Chiringuito, sale en las televisiones, da igual donde salga. Ese señor vivió en esa época y vivió como Negreira le decía a él directamente que ascendía o descendía. Lo está contando aquí en la radio. No son invenciones lo está contando la propia persona, cómo los árbitros tenían miedo a Negreira cuando iba a los campos de fútbol a hablar con ellos. Y todavía se atreven a decir que no pintaba nada. Esto no se lo cree nadie. Son unas declaraciones más que se suman a este caso escandaloso que todo el mundo mira para otro lado. La afición culé y el Fútbol Club Barcelona pasan de ello como si no hubiese pasado nada. Aquí los hechos son que el Barcelona le pagó durante más de 20 años más de 8 millones de euros al vicepresidente de los árbitros. Un tío que tenía voz y voto dentro del comité y que hacía y deshacía a su antojo con Sánchez Arminio, el presidente de aquella época, y el hijo del propio Negreira. Y todos vienen a decir que era un títere que no pintaba nada para desviar todas estas informaciones que caigan en saco roto. Pues ya estáis viendo que un día más vuelven a salir declaraciones de un exárbitro de aquella época poniendo a parir a todo el mundo y al actual presidente de los árbitros, Medina Cantalejo. ¿Cómo puede ser posible que el actual presidente de los árbitros no denuncie este tipo de cosas? Y todavía salga en rueda de prensa diciendo que era todo mentira. Eso son cosas del pasado. ¿Cómo cosas del pasado? Si se está viendo que hubo designaciones arbitrales a dedo, que colocaban a árbitros a dedo a pitar al Fútbol Club Barcelona, árbitros que cuando pitaban al Barcelona nunca perdía el equipo. Y todavía dice el Medina Cantalejo, eso son cosas del pasado, como queriendo escurrir el bulto. Yo sinceramente me quedo alucinado una vez más con estas explosivas declaraciones de Rafa Guerrero. Dejadme en comentarios qué opináis de esta nueva información que sale y de cómo la prensa catalana y la prensa también de aquí de Madrid intenta ocultar este tipo de cosas que no dicen nada. Dejadme un pedazo de like si os ha gustado el vídeo y nos vemos en los siguientes. Un abrazo, chao.